Señor Norris, este tribunal le impone $100 millones por desacato. El gavel cayó como un martillo de guerra. El sonido resonando en el silencio de mármol de la sala del Tribunal Supremo. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, no parpadeó al pronunciar la sentencia. Su voz era firme, entrecortada y quirúrgicamente fría. Al otro lado de la galería, los periodistas se quedaron congelados a mitad de la nota. Las transmisiones en vivo de las cadenas de cable parpadean con banners de noticias de última hora. La Corte Suprema le otorga a Chuck Norris $100 millones. El hashtag desprecio por Norris ya era tendencia cuando Roberts se reclinó en su silla. Chuck Norris no se inmutó. Se quedó de pie ante la mesa de la defensa, con las manos a los costados, la postura rígida y el rostro ilegible. A sus 84 años, el hombre que alguna vez fue el rostro de la fuerza silenciosa en la pantalla ahora estaba acusado de socavar la institución legal más alta del país. Sin gafas de sol, sin sombrero de vaquero, solo un simple traje negro y una mirada inmóvil. Roberts insistió, pero su tono ahora estaba teñido de desdén. Ha faltado el respeto a este tribunal, ha alterado el procedimiento federal y ha convertido el debido proceso en cumplimiento. Debajo del banco de roble pulido, Sarah Chun, la abogada principal de Norris y una de las abogadas constitucionales más respetadas del país, se movió en su asiento. Ella sabía que esto iba a pasar. Todo el mundo dentro del establishment legal había estado rondando por ahí durante semanas esperando el momento adecuado para derribarlo. Chuck Norris se había convertido en un problema. Un símbolo y los símbolos, cuando no se controlan, tienen la costumbre de inspirar a otros. Durante meses, Norris había estado presionando silenciosa pero implacablemente contra una serie de contratos gubernamentales vinculados a los servicios para veteranos. Los contratos, según él, eran corruptos, mal gestionados y explotados. No había jugado según las reglas. Había celebrado una rueda de prensa en la escalinata del Tribunal Supremo. Había mencionado nombres, incluido el del propio presidente del Tribunal Supremo. Había puesto nervioso al sistema. Y ahora el sistema estaba tomando represalias. Al otro lado de la sala del tribunal, los obturadores de las cámaras se disparan como disparos distantes. Norris no se movió. La multa de $1 millón no fue un simple penalti. Fue un mensaje, un silenciamiento. Su objetivo era despojarlo de su reputación, arruinar sus esfuerzos y enterrar la investigación bajo un montón de ruinas legales. Robert se inclinó y entrecerró los ojos. Esto no es una película, dijo el señor Norris. Esta es la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nos basamos en leyes, no en leyendas. No fueron las palabras las que llamaron la atención de la sala. Fue la sonrisa que siguió. Roberts creía que había ganado. Que este hombre, más conocido por sus patadas giratorias y litigios, se derrumbaría bajo el peso de la bata, pero Chuck no dijo nada. Aún no. El bullicio de la galería apenas contendría la curiosidad. El SIDA susurrado en los teléfonos. Los presentadores de noticias por cable se inclinaron hacia adelante en sus sillas de estudio. La narración se estaba escribiendo sola. Chuck Norris derribado por la ley. Entonces, sin previo aviso, Norris levantó la mano. No de manera dramática, no de manera desafiante, solo un movimiento tranquilo y deliberado. Suficiente para congelar la habitación. Robert se detuvo a mitad de turno. ¿Desea hablar antes de continuar? La voz de Chuck sonó baja y firme. Señoría, me olvidé de algo. Las palabras eran simples, casi casuales, pero la forma en que aterrizaron, calculada, tranquila, la gravedad láser, detuvo toda la cámara. Sarah Chin levantó la mirada bruscamente. Ella no reconoció esta línea. Esto no era parte de sus declaraciones preparatorias. Su mano se cernía sobre su bloc de notas mientras Norris metía la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. En la fila de prensa, todos los lentes de las cámaras se enfocaban. Norris sacó una hoja de papel doblada y desgastada en los pliegues y la sostuvo en sus manos callosas.
Por un momento, el silencio se volvió opresivo. Me olvidé de mencionarlo, dijo Nora con calma, desdoblando el papel con lenta precisión, que antes de poner un pie en un set de rodaje de una película, serví 4 años en la División de Seguridad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Corea del Sur en 1958. Los periodistas parpadearon. Algunos miraron sus biografías sobre él. Obsoleto, desinfectado. Y me olvidé de mencionar, continuó, levantando la mirada para encontrarse con la de Roberts, que no vine aquí a actuar. Vine porque enterré a 2 amigos a quienes se les negó la atención médica de un sistema que repartió contratos de miles de millones de dólares como caramelos mientras sus familias no recibieron nada. Una onda recorrió la galería. Las cámaras giraron justo cuando Ketanji Brown Jackson se movía en su silla. Justo cuando Alto se inclinaba hacia adelante, con los codos apoyados en el banco. Algo estaba cambiando. Roberts se aclaró la garganta. Señor Norris, esto no cambia nada. Tú todavía estás, no he terminado. Nora dijo, con voz de piedra. Y por primera vez esa mañana, Roberts dudó. Podía sentirlo, el control escapándose entre sus dedos. Chuck metió la mano una vez más en su abrigo, y esta vez sacó una pequeña unidad flash negra. Me olvidé de mencionar una última cosa, dijo sosteniéndolo entre 2 dedos. Contiene nombres, pagos, fechas. Todo es real, y si quieres encontrarme $100 millones, más te vale que estés seguro de estar limpio. Colocó suavemente la unidad sobre la mesa frente a él. La habitación no estalló. Exhaló y Roberts, todavía agarrando su mazo, de repente parecía muy, muy pequeño. Para entender por qué Chuck Norris se paró frente al edificio más alto de Estados Unidos, sosteniendo una memoria USB y un trozo de papel doblado. Hay que remontarse 6 meses antes de las citaciones, antes de las ruedas de prensa, antes de la multa. Todo empezó, como suele ocurrir con estas cosas, con el silencio. Un veterano llamado Thomas Delaney murió en su casa en las afueras de El Paso. Cáncer de hígado, etapa 4. Había solicitado asistencia a través del Departamento de Asuntos de Veteranos 3 veces, pero le fue denegada cada vez por falta de documentación. Su hija publicó una foto de la carta de rechazo junto a su ataúd. Se volvió viral por un día y luego el algoritmo siguió adelante, pero Chuck no. Delaney había servido bajo su mando en los años 1960. Seguridad de la Fuerza Aérea, misma unidad, misma base. No eran cercanos pero compartían algo de lo que los hombres rara vez hablan fuera del combate. Una promesa. Chuck voló a Texas al día siguiente. Sin cámaras, sin redes sociales, solo un anciano rindiendo homenaje a alguien que nunca apareció en las noticias. En el funeral, la hija de Delaney le entregó un archivo a Chuck. 42 páginas de correspondencia, negaciones, apelaciones, informes médicos, todo ignorado. Abajo había una fotografía amarillenta de ambos uniformados, sonriendo y cubiertos de polvo. Esa noche, Chuck abrió un cuaderno y escribió una línea. Descubra quién firmó estos contratos. No fue la rabia lo que lo impulsó a seguir adelante. Fue responsabilidad. Durante los siguientes 3 meses, realizó visitas silenciosas a 5 familias más. Todos los veteranos, todos a quienes se les negó ayuda, todos muertos. Sus familias repetían las mismas palabras una y otra vez. Simplemente no hay dinero. Pero Chuck lo sabía mejor. Había dinero. Miles de millones de dólares en fondos gubernamentales se asignan cada año a contratistas privados encargados de apoyar a los veteranos. El problema no era el dinero. Fue allí donde fue. Entonces empezó a hacer preguntas. No llamó a la prensa ni lo hizo público. Contrató investigadores. Los mejores que habían trabajado para la CIA, el FBI, incluso fiscales federales. Usó su propio dinero, no una donación, no un GoFundMe, su dinero. En 60 días tenían algo, un patrón. 3 contratistas de defensa, todos ellos operando bajo contratos del BA y del Departamento de Defensa,
Habían informado cifras de servicio infladas, auditorías de desempeño médico y redirigido fondos a empresas fantasma. Una de esas empresas había realizado recientemente una donación a la Sociedad Histórica de la Corte Suprema. Otro había contratado a la esposa de un alto juez como consultora. Chuck no filtró los hallazgos. Solicitó una reunión con la supervisión del Congreso. Nunca respondieron. En lugar de eso, recibió una advertencia no oficial y extraoficial. Un viejo amigo que trabaja en las fuerzas del orden federales me llamó y me dijo: «Estás haciendo preguntas que no tienen respuestas educadas». Fue entonces cuando Chuck salió a bolsa. Ofreció una rueda de prensa en las escalinatas de la Corte Suprema. Sin podio, sin séquito, solo una carpeta impresa y una lista de nombres que tenía la intención de leer. No hubo acusaciones, ni preguntas, pero la reacción fue inmediata y agresiva. El Departamento de Justicia presentó una demanda por desacato. El propio Roberts emitió un comunicado calificando la acción de imprudente, inapropiada e incendiaria. Lo que nadie se dio cuenta fue que Chuck lo esperaba. No le sorprendió que el tribunal le emitiera una citación. No le sorprendió que Roberts propusiera acelerar la audiencia. Sabía cómo se protegía el sistema, pero también sabía prepararse para una pelea. Cuando llegó la fecha de la audiencia, Chuck había contratado a Sarah Chun, una de las pocas abogadas constitucionales de Estados Unidos que había argumentado con éxito contra los excesos del gobierno federal ante la Corte Suprema. Ella le aconsejó que se quedara callado, que dejara que el tribunal hablara, que construyeran el caso en su contra. Y cuando llegue el momento adecuado, muéstrales lo que se perdieron. Lo que siempre les faltaba. Un hombre que no habla mucho suele tener más que decir que aquel que nunca para. Así que cuando Roberts le encontró $100 millones, cuando las cámaras se enfocaron en su rostro tendido y sus manos inmóviles, cuando el mundo se preparó para escribir el obituario de su credibilidad, Chuck se quedó quieto porque la quietud no es debilidad. Es paciencia. Y cuando dijo, «Me olvidé de algo». No estaba ganando tiempo. Estaba moviendo el suelo bajo sus pies. El papel doblado que sacó de su bolsillo. No fue un discurso. Era su verificación de servicio militar. La unidad Flash no era simbólica. Contenía una declaración jurada firmada, registros de impuestos, registros de correo electrónico y confirmaciones de pago. Documentos obtenidos por investigadores privados que trabajan enteramente dentro de los canales legales. Pero Chuck no lo movió ni un pelo. Simplemente lo colocó sobre la mesa como un hombre que coloca su credencial al final de un largo viaje. Porque no se trataba de demostrar su inocencia. Se trataba de recordarlo a la gente en una sala y a los millones de espectadores. Ese servicio no termina cuando termina la guerra. A veces comienza de nuevo. Solo que esta vez, el enemigo no está al otro lado del océano. Está detrás de un escritorio, vistiendo una bata y esperando que las personas que pagaron el precio nunca encuentren su voz. Chuck no gritó. Él no se inmutó. Él simplemente se quedó allí mientras el tribunal decidía lo que debía suceder a continuación. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, no miró la unidad Flash. Aún no. Dejó que el momento se prolongara mientras sus dedos se apretaban alrededor del borde del banco. La sala volvió a quedar en silencio, pero no era el mismo silencio que antes. Este se sentía frágil, tenso, como un cable tirante en el suelo, esperando a que alguien lo hiciera tropezar. «Señor Norris», dijo con voz entrecortada. «Este tribunal no reconoce los gestos áticos como prueba admisible». Chuck no respondió. No volvió a la unidad Flash. Ya lo había colocado sobre la mesa frente a él, inmóvil. Eso fue suficiente. Ahora esperaba. Robert se movió y sus ojos recorrieron la galería. Estaba intentando recuperar el control, pero sentía que se le escapaba. Lenta pero visiblemente, la sala del tribunal ya no estaba preparada para su reprimenda. Ahora lo estaba observando con la misma atención. Y se dio cuenta de que algunos de los que estaban mirando no eran solo periodistas o empleados administrativos. Eran jueces.
A su derecha, la jueza Elena Kagan se inclinó ligeramente hacia adelante. Bolígrafo congelado encima de su bloc de notas. Al otro lado del océano, la jueza Amy Coney Barrett ya no ocultaba su preocupación tras una expresión neutral. Algo había cambiado. Ellos también lo sintieron. Roberts se aclaró la garganta. Usted afirma tener documentación de un fraude generalizado que involucra a contratistas del gobierno, dijo secamente. Usted afirma, sin una revisión jurídica adecuada, que los miembros en funciones de este tribunal pueden tener vínculos financieros indirectos con esos contratistas. Y todo esto lo haces como un civil no cualificado y sin ninguna legitimidad. La abogada de Chuck, Sarah Chun, se puso de pie. Señoría, dijo ella con calma y directa. Mi cliente se presenta como ciudadano estadounidense, veterano condecorado y denunciante que actúa bajo la protección de la Ley Federal de Reclamaciones Falsas. Estoy hablando, espetó Robert alzando la voz. Y no seré interrumpido por nadie que intente convertir esta sala en un circo político. Chen no se sentó inmediatamente. Sus ojos se encontraron con los de Roberts. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Luego se dejó caer lentamente de nuevo en su silla. Roberts se volvió hacia Chuck. Dejemos de lado por un momento el hecho de que su llamada evidencia no ha sido autenticada por ninguna agencia federal ni examinada mediante descubrimiento legal. Dejemos de lado tu historial militar, tu celebridad, tu reputación. Lo que queda es un hombre que entró a este tribunal con una memoria USB y una sonrisa burlona, esperando que su nombre importara más que la ley. Chuck no se movió, pero su mandíbula se tensó bajo las luces. Flexiona una vez. Roberts ahora insistió más fuerte. Este tribunal opera sobre la base de precedentes, de procedimientos y de la verdad, no de relatos televisivos o teorías conspirativas extraídas de blogs de Internet. Los reporteros en la cabina de prensa estaban escribiendo frenéticamente. Los productores de transmisión detrás del escenario estaban dando señales a sus salas de control para que permanecieran en vivo durante el siguiente bloque comercial. Esto ya no era una simple audiencia. Fue algo más. Una confrontación entre legado y reforma, entre imagen y evidencia. Roberts se inclinó hacia adelante nuevamente. Has pasado el último año construyendo un mito. El héroe retirado, el buscador de la verdad, el hombre del pueblo. Pero, cuando le quitamos sus historias, sus viejos uniformes y su leyenda cuidadosamente seleccionada, ¿qué queda, señor Norris? No hubo respuesta, así que Roberts se regaló uno él mismo. Solo otro hombre enojado con un motivo de queja. Y fue entonces cuando Chuck habló. Su voz era baja. Ni enojado, ni temblando, simplemente firme. ¿Alguna vez enterraste a alguien que sirvió? Roberts parpadeó. Los ojos de Chuck estaban fijos, firmes, no para estrechar una mano, no para dar un discurso. Quiero decir, pararse en un campo seco al lado de una bandera doblada. Y escuchar a un niño preguntar por qué no hay dinero para el cuidado de su padre. Él no levantó la voz. No lo necesitaba. Ahí es donde empezó todo. Una tumba, una carta de negación y luego otra. Y otro. Justo cuando Clarence Thomas miró hacia arriba por primera vez en 20 minutos. Chuck continuó. ¿Quieres hablar de mitos? Bien. Pero esto, hizo un gesto hacia la unidad flash sin tocarla. No es un mito. Estos son nombres, transacciones, sellos del gobierno. Puedes verificar cada uno de ellos o ignorarlos. Roberts abrió la boca. Pero Chuck no había terminado. ¿Crees que vine aquí para ganar un ciclo de prensa? ¿Crees que me importa algo de atención en Internet? Vine porque le prometí a un hombre moribundo que descubriría quién le robó lo que le pertenecía. La sala del tribunal seguía siendo como es cuando nadie sabe cómo reaccionar. Entonces Roberts hizo algo inesperado. Al principio se rió suavemente, luego más fuerte. ¿Es aquí donde quieres que la música crezca? Dijo, donde la cámara enfoca al público. Donde el viejo y rudo guerrero da su golpe final al juez corrupto. Chuck no se movió. Ya he visto esta escena antes.
señor Norris. Robert dijo, lo he visto en todos los tribunales, donde alguien piensa que su rectitud supera el Estado de Derecho. Hizo una pausa, se reclinó en su silla y pronunció la frase que creía que pondría fin al asunto. Pero esto no es una película y tú no eres el héroe. Entonces Chuck se inclinó hacia adelante. No, dijo. Esto no es una película. Levantó el papel doblado que había visto antes y lo sostuvo en alto para que Roberts lo viera. Y no estoy actuando. Silencio. Silencio real. Sin tensión. No anticipación. Justo el tipo de quietud que llega cuando todos en la sala se dan cuenta de que algo que creían que estaba escrito en un guión, no lo está. Luego Chuck colocó suavemente el papel hacia abajo. Puedes burlarte de la voz, dijo. Puedes descartar al hombre, pero no puedes borrar la verdad. Roberts no respondió porque de repente no pudo. Y en ese momento, lo único más pesado que el mazo en su banco era el peso de cada decisión que lo trajo hasta aquí. La sala del tribunal no respiraba. Ni por 5 segundos, no para 10. Robert se sentó rígido detrás del banco, manos agarrando el borde como si la madera pudiera estabilizarlo. No estaba acostumbrado a un silencio que no era suyo. No estaba acostumbrado a que lo observaran ni lo cuidaran. Pero ahora estaba junto a cada cámara en la sala y junto a cada juez en el tribunal. Chuck Norris no se había movido. No lo necesitaba. Sus palabras aún flotaban en el aire, pesadas como el hierro. Entonces Sarah Chin se puso de pie nuevamente. Su señoría, dijo ella, mesurada y clara. Si el tribunal está dispuesto, nos gustaría presentar formalmente el contenido de una memoria USB como prueba para su revisión, bajo reserva. Los materiales incluyen registros financieros autenticados, facturas de contratistas y registros de comunicación obtenidos por investigadores externos que trabajan de acuerdo con los estándares federales. Roberts no respondió. Se quedó mirando la unidad flash. Ese pequeño trozo de plástico negro ahora se encontraba en el centro de la sala del tribunal como una carga activa. Lo que había sido descartado como un simple elemento de utilería ahora era una prueba, y lo que había sido desechado como un espectáculo se había convertido en un punto de inflexión. Roberts levantó la vista y esta vez su voz era más tranquila. Espera que este tribunal crea que un actor retirado descubrió una operación de fraude de $12,000 millones sin poder de citación, sin orden judicial y sin acceso al gobierno? Sarah Chun no parpadeó. No, señoría, respondió ella. Esperamos que el tribunal examine las pruebas. Ella no lo dijo con desprecio. Ella no necesitaba hacerlo. El contraste ya era nítido. Roberts había estado hablando en términos absolutos. Chuck y su equipo solo habían hablado de hechos. Roberts centró su atención en los demás jueces y por primera vez vio en que se había convertido la sala. Aquella ya no era su sala de tribunal. Era de ellos. El juez Gorsuch se inclinó ligeramente hacia adelante. El juez Jackson ya estaba hojeando un resumen preliminar de los documentos que Chun había distribuido. Kagan garabateó algo en el margen de sus notas y lo pasó al estrado. Entonces Roberts tomó una decisión. Se volvió hacia Chun con la mirada dura. Puede proceder, dijo apretando los dientes. Sarah asintió sutilmente a su asistente, quien inmediatamente conectó una memoria USB duplicada al sistema de pantalla de la sala. Un gran monitor parpadeó. Apareció la primera diapositiva, un memorando interno de Tree Defense Solutions, fechado 18 meses antes, que autorizaba un honorario de consultoría de $3,8 millones a un asesor anónimo para acelerar las vías de aprobación. La siguiente diapositiva mostraba una transferencia bancaria de la empresa matriz de Triata a una corporación fantasma registrada en Delaware. Luego vino el pago correspondiente, $250,000, a una empresa copropiedad de la esposa del presidente del Tribunal Supremo. La sala no se quedó sin aliento. Se congeló. Nadie mencionó el nombre de Roberts. No hacía falta. Estaba escrito en cada rostro. Chuck seguía inmóvil. Sus manos descansaban sobre la mesa,
ligeramente entrelazadas. Sus ojos no reflejaban enojo. Eran pacientes. A medida que la presentación continuaba, la evidencia se ampliaba. Contratista tras contratista, pago tras pago, declaraciones de denunciantes, correos electrónicos internos, auditorías de rendimiento falsas y luego, veteranos. Decenas de reclamaciones denegadas con metadatos que muestran que los sistemas recibieron instrucciones para rechazar automáticamente los casos basándose en estimaciones de costos, no en el mérito. La jueza Barrett se recostó en su silla, con los labios apretados en una fina línea. Roberts la interrumpió. Este tribunal no puede verificar la autenticidad de estos documentos en tiempo real. No pedimos un veredicto hoy, dijo Chin. Su tono seguía siendo sereno. Pedimos revisión, transparencia y rendición de cuentas. La pantalla se apagó. Volvió el silencio. Entonces Chuck se levantó lentamente. No miró a Roberts. Miró a la galería, a la prensa, a los auxiliares con sus tabletas y teléfonos aún llenos de notificaciones. Nunca he querido sentarme aquí, dijo. Su voz no era fuerte, pero se oía. Preferiría estar en casa. Preferiría estar en un gimnasio entrenando a jóvenes o en un centro de veteranos escuchando a alguien olvidado. Pero le hice una promesa a un hombre que no recibió lo que se ganó. Y a un país que olvida a sus defensores en cuanto termina la guerra. Se giró hacia el estrado. Pueden llamarlo desempeño. Pueden llamarlo desprecio, pero yo lo llamo deber. Hizo una pausa, no para impresionar, sino para respirar. Me encontrarán $100 millones por faltarle el respeto a este tribunal. Pero si todo lo que hemos demostrado hoy se sostiene, tal vez la falta de respeto no. Empiecen conmigo. Robert no dijo nada. Detrás de él, el secretario principal le susurró algo al oído al presidente del Tribunal Supremo. Su rostro no se movió, pero la comisura de sus labios se crispó. Fue entonces cuando Chuck metió la mano en su abrigo por última vez. De su bolsillo interior, sacó un pequeño sobre, blanco, sellado. Caminó hasta el centro de la sala, lo puso sobre la mesa y lo deslizó hacia adelante sin decir palabra. Chin habló. Ese sobre contiene una declaración jurada firmada por un funcionario en funciones del Departamento de Justicia. Confirma que las pruebas presentadas hoy forman parte de una investigación federal en curso sobre fraude contractual, corrupción pública y posible conflicto de intereses a nivel judicial. Nadie habló porque todos comprendieron lo que venía a continuación. Y Roberts, por primera vez en toda la mañana, no tomó el grillete. El sobre seguía intacto en el centro de la sala. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, no se había movido. Sus dedos flotaban sobre el borde del estrado, sin agarrar, sin relajarse, simplemente suspendidos, como si cualquier contacto con la realidad pudiera confirmar lo que intentaba. Para reprimir. A su alrededor, los jueces permanecieron inmóviles. El documento quemaba un agujero en el silencio. Entonces se oyó el golpe. 3 golpes firmes en las puertas dobles de la sala. No fuertes, no agresivos, simplemente mesurados. Todos se giraron. El farsante dudó. Miró a Roberts, esperando una señal. No llegó ninguna, así que abrió las puertas. Lo que siguió no fue caos, ni una emboscada. Fue algo mucho más peligroso para imponer el orden. 3 personas entraron. 2 hombres y una mujer. Trajes sencillos, líneas limpias, autoridad serena. Pero fueron las chaquetas que llevaban las que lo cambiaron todo. Azul oscuro, letras blancas, 3 en la espalda. FBI. La mujer dio un paso al frente. No gritó. No adoptó una postura. Agente especial María Rodríguez, dijo con calma, levantando su placa. Unidad de Corrupción Pública. Estamos aquí con una orden federal para recopilar material del sello relacionado con una investigación en curso sobre contratos de defensa y violaciones de la ética judicial. La galería no se quedó sin aliento. Se congelaron. Esto no era televisión. Esto estaba sucediendo.
Rodríguez se giró ligeramente, dirigiéndose directamente al estrado. Su señoría, ella, dijo con voz firme pero respetuosa. Esta investigación lleva 6 semanas activa. Tenemos motivos para creer que se han presentado ante este tribunal pruebas materiales relevantes para nuestro caso bajo secreto. No lo dijo en voz alta, pero no hacía falta. Se refería a la memoria USB. Se refería al sobre. Se refería al presidente del Tribunal Supremo. Roberts finalmente recuperó la voz. Este es un tribunal federal, dijo en voz baja pero firme. No tiene jurisdicción aquí sin autorización explícita. Rodríguez no se inmutó. Tenemos esa autorización, respondió ella, sacando un segundo documento de su maletín. Firmado esta mañana por el juez Emil Harper, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Circuito de Washington, D.C. Se lo entregó al secretario del tribunal. Sarain no dijo nada. No sonrió. No hacía falta. Robert se quedó mirando la orden. No la tocó. Está intentando socavar la independencia del Poder Judicial, dijo. Rodríguez no pestañeó. No, señor, dijo ella. Estamos haciendo cumplir la ley. La misma ley que se aplica a todos. El peso de eso. La sentencia cayó como un garrote. Detrás de ella, uno de los agentes se acercó a la mesa de pruebas. Con cuidado y respeto, recogió la memoria USB. Otro recogió la declaración jurada sellada. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. Roberts lo intentó una última vez. Sabe que el precedente está sentado. Rodríguez asintió. Sí, señor. Dijo que por eso estamos aquí. Se giró para irse, pero antes de llegar a la puerta, Chuck habló. Agente. Rodríguez se giró. Chuck no se movió de su asiento. Olvidó algo. Levantó otra memoria USB idéntica a la que acababa de recoger. Rodríguez se acercó con una ceja levantada. Chuck se la entregó sin contemplaciones. Es un duplicado, dijo. Los mismos datos, pero también incluye una lista de solicitantes del Departamento de Asuntos de Veteranos a quienes se les negó la cobertura durante los periodos cubiertos por esos contratos. Hizo una pausa. Nombres. No números. Rodríguez aceptó la memoria USB con un sutil asentimiento. Lo investigaremos, dijo. No, respondió Chuck. Los recordará. La sala permaneció en silencio mientras los agentes salían. Solo entonces se oyó el zumbido. Comienza. Primero en susurros, luego en mensajes de texto, luego en pancartas de última hora en los canales de noticias. El FBI entra en la sala del Tribunal Supremo a mitad de la audiencia. La investigación por corrupción se extiende al Poder Judicial. El presidente del Tribunal Supremo, Roberts, bajo escrutinio federal. Dentro de la sala, Roberts no volvió a hablar. No lo necesitaba. Su silencio lo decía todo. La jueza Kagan se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Norris, dijo con tono firme. A la luz de los nuevos acontecimientos, este tribunal suspenderá todos los procedimientos por desacato en espera de una revisión adicional de las pruebas. Chuck no se inmutó. No sonrió. Simplemente se recostó. Afuera, la prensa abarrotaba los escalones de mármol. Los reporteros llamaban a las transmisiones en vivo. El presentador se apresuró a reescribir los guiones, pero adentro seguía en silencio. Sarah Chun recogió sus últimos papeles. Justo cuando Barrett le susurraba algo a Gorsuch, justo cuando Jackson miraba fijamente sus notas, la punta de su bolígrafo golpeando silenciosamente contra un margen. Entonces cayó el gatillo. No con ira, no con juicio, simplemente necesidad. Este tribunal ha levantado la sesión, dijo Robert. Su voz se quebró en la última palabra. Chuck se puso de pie lentamente, como siempre. No como un vencedor, no como un mártir, sino como un hombre que había cumplido su promesa. La guerra no había terminado, pero el silencio se había roto,
y en algún lugar de una tranquila casa de Texas, junto a una bandera doblada, una foto y un uniforme, se había cumplido una promesa. La explosión no tardó en salir a la superficie. Para cuando Chuck Norris bajó de la escalinata de la Corte Suprema y se subió al asiento trasero de un sedán negro, el mundo ya había cambiado. La transmisión en vivo seguía sonando en millones de pestañas en todo el país. Las cadenas de cable transmitían cobertura continua. Las notificaciones automáticas iluminaban los teléfonos desde Washington, D.C. hasta Des Moines. El FBI investiga la corrupción en la Corte Suprema. El denunciante Chuck Norris presenta pruebas de fraude a veteranos. Robert guarda silencio después de que agentes federales vieran los materiales del sello judicial. El punto de conflicto no fue solo lo que Chuck había dicho en su interior. Fue lo que siguió. La quietud, la moderación, la forma en que entregó esa segunda memoria USB. Como si estuviera transmitiendo una reliquia familiar, no iniciando una guerra. En Los Ángeles, los productores se apresuraron a cancelar segmentos. En Nueva York, los presentadores leían teleprompters que no se habían actualizado con la suficiente rapidez para seguir el ritmo. En Washington, todo giró y luego se atascó. Y dentro del Departamento de Justicia, los teléfonos sonaban con preguntas para las que nadie había ensayado las respuestas. Pero Chuck se fue a casa. No llamó a los periodistas. No dio otra conferencia de prensa. Ni siquiera publicó una declaración. Simplemente desapareció tras la misma puerta por la que había pasado 20 años. Y el silencio solo hizo que la historia se escuchara más fuerte. Esa noche, las imágenes se reprodujeron en todas las cadenas. Ni un puñetazo, ni una sola voz alzada, solo Chuck Norris de pie en un tribunal con una memoria USB en una mano y la ley en la otra. Por la mañana, algo extraño sucedió. La gente dejó de reír. Durante años, Chuck había sido un chiste, un meme, una reliquia de la cultura pop envuelta en patadas giratorias y chistes de Internet. Pero ahora, la misma cara que lanzó se mostraban 1000 frases ingeniosas en pantalla dividida junto a titulares que decían: se amplía la investigación sobre la corrupción. A los veteranos se les negaron miles de millones. El presidente del Tribunal Supremo bajo fuego. El cambio no fue sutil. Fue radical. En un centro de veteranos en Arizona, una fila de exmarines veía una audiencia en un televisor granulado montado en la pared. Y cuando Chuck dijo, vine porque le prometí a un moribundo, ninguno dijo una palabra. Simplemente se quedaron allí sentados, algunos con los brazos cruzados, otros con los ojos húmedos y sin pestañear. En Twitter, los hilos de bromas se secaron. Surgió uno nuevo. /Pramis lo mantuvo como tendencia mundial en menos de 4 horas. Y aunque el Departamento de Justicia mantuvo el silencio, las repercusiones se extendieron rápidamente. Al mediodía del día siguiente, las acciones de los 3 contratistas mencionados, Tria Defense, Northmont Systems y Linux Group, se desplomaron más de un 30%. Se celebraron reuniones de emergencia. Se convocó a equipos legales. Se cancelaron las llamadas a inversores. Entonces llegó la verdadera réplica. El Tribunal Supremo emitió una declaración conjunta sin precedentes. 8 firmas, falta un nombre. Afirmamos nuestro compromiso con la imparcialidad, la transparencia y la rendición de cuentas de todas las instituciones públicas. El presidente del Tribunal Supremo Roberts se recusará de todos los asuntos judiciales en espera de una revisión. Sin vueltas, sin negaciones, solo retirada. Y en el vacío, la historia de Chuck llenó el espacio. Grupos de veteranos comenzaron a organizarse, no marchas, ni hashtags, peticiones, presentaciones legales, ni demandas de auditorías. Organizaciones de base de todo el país citaron las pruebas presentadas en los tribunales como llamados a reabrir más de 10,000 solicitudes denegadas de los últimos 5 años. En Colorado, una madre cuyo hijo había fallecido esperando la aprobación tuiteó: recuerdo nuestro número de solicitud. Lo encontré en la lista filtrada. Su nombre no fue olvidado.
Estaba escondido. En Alabama, una ex empleada del VA confirmó públicamente que le dijeron que rechazara automáticamente ciertos reclamos si excedían un umbral de costo específico por paciente. Chuck no reaccionó. No tuiteó, no apareció en televisión, no dio una vuelta de la victoria. Regresó al gimnasio no a entrenar, sino a limpiar. No necesitaba que lo vieran fregando pisos para demostrar algo. A él simplemente le gustaban las cosas ordenadas. A él le gustaba el ritmo. A él le gustaba la paz. Pero no duró porque la puerta no permaneció cerrada. Al cuarto día, llamaron a la puerta. 2 hombres de traje, sin prensa, sin cámaras, solo tarjetas y credenciales. El señor Norris, uno de ellos, dijo, el fiscal general solicita una reunión. Chuck no preguntó por qué. Él simplemente asintió una vez y agarró su abrigo. A finales de la semana, los fiscales federales habían abierto una investigación oficial sobre el programa de contratistas que abarcaba 5 agencias y más de $80,000 millones en contratos. La oficina del inspector general confirmó que varios exfuncionarios estaban bajo investigación. Se enviaron citaciones, se programaron declaraciones y Chuck seguía sin decir nada hasta que un periodista lo sorprendió a la salida de una gasolinera 2 pueblos más allá. Señor Norris, llamó la mujer, mientras el viento azotaba su bloc de notas. ¿Crees que se hará justicia? Chuck tapó el tanque de combustible y giró. Él no sonrió. Él no posó. Simplemente dijo, creo que está empezando a recordar cómo es. Luego se subió a su camioneta y se fue. Y en algún lugar de una oficina de Washington, iluminada por demasiadas pantallas, un hombre que una vez golpeó un martillo, ahora estaba sentado tras un escritorio que ya no controlaba. No estaba acusado, todavía no, pero ya no era intocable. Y ese fue quizás el precedente más importante de todos. 3 semanas después, Chuck Norris entró en un edificio federal sin personal de seguridad, sin séquito, sin traje. Vestía una chaqueta negra sencilla, vaqueros oscuros y una camisa gris que había visto años mejores. No lo seguía ninguna cámara. Ningún podio lo esperaba. Los ascensores no se detuvieron. El escáner de credenciales de la recepción no reconoció su nombre y el guardia tuvo que llamar por radio a alguien de arriba. 10 minutos después, un fiscal federal adjunto bajó en persona. Señor Norris, dijo. Por aquí, por favor. Arriba. El aire olía a fotocopiadora, tóner y café quemado. No parecía justicia. Parecía papeleo. Pero Chuck no estaba allí por símbolos. Estaba allí para terminar lo que había empezado. La puerta se cerró tras él. Y dentro de la sala de conferencias había 5 personas. Abogados, investigadores, una mujer de la oficina del fiscal especial. Nadie sonrió. Nadie le dio la mano. No tenían que hacerlo porque todos sabían por qué estaba allí. Sobre la mesa había una carpeta de varios centímetros de grosor. Dentro había registros bancarios autenticados, comunicaciones entre ejecutivos de contratistas, memorandos internos del Departamento de Asuntos de Veteranos con nombres tachados, todo contrastado con los datos que el equipo de Chuck había presentado. Uno de los abogados abrió la carpeta y empezó a hablar, pero Chuck levantó la mano. Ya tienen lo que necesitan, dijo. No estoy aquí para testificar. Estoy aquí para hacer una pregunta. Esperaron. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y ahora qué? Era una pregunta sencilla, pero su peso llenó la sala porque, a pesar de todos los titulares, todas las citaciones, todos los comunicados de prensa, seguía sin haber respuesta. El sistema se había descompuesto. Pero quienes estaban dentro aún estaban decidiendo si repararlo o enterrar lo que habían encontrado. La mujer de la oficina del fiscal especial habló primero. Estamos remitiendo el caso a varias agencias. Dijo que podrían presentarse cargos penales, violaciones éticas, suspensiones de contratos, una revisión completa de las políticas de adquisiciones. Chuck asintió una vez y se puso de pie. No estoy aquí para decirles cómo hacer su trabajo, dijo.
Yo ya hice el mío. No se fue con un apretón de manos. Se fue en silencio. Afuera, el cielo estaba nublado. El viento cortaba. El edificio que tenía detrás parecía igual a todos los demás en Washington. Gris, cuadrado y con un sonido hueco al cerrarse la puerta. Pero la diferencia era que esta vez alguien había entrado y salido más ruidoso que las paredes. A finales de mes, se retiraron las primeras acusaciones. Un ejecutivo de un contratista, 2 funcionarios de nivel medio del Departamento de Asuntos de Veteranos, un exconsultor vinculado a la Sociedad Histórica de la Corte Suprema. No se habían revelado oficialmente los nombres. Vinculado a Roberts, pero no había regresado al estrado, ni una sola vez. Y entonces la placa con su nombre desapareció. Ni conferencia de prensa, ni carta de renuncia, ni gira de despedida, solo una breve nota publicada a las 3:47 de la tarde. Un martes, concluí que mi presencia continua obstaculiza el trabajo de este tribunal. El lunes siguiente, Chuck recibió una carta manuscrita, sin firma, solo iniciales. Decía, ganaste, pero les recordaste que alguien sigue observando. Nunca dijo quién la escribió, nunca se la mostró a nadie, simplemente la dobló una vez, la guardó en una caja con otras cartas, algunas de viudas, otras de soldados, algunas de nombres que no reconoció, y la deslizó en un estante junto a un polvoriento trofeo de artes marciales. La guerra no terminó, pero algo más comenzó. En todo el país, las oficinas reabrieron reclamaciones que habían estado cerradas durante años. Se creó un nuevo grupo de trabajo para revisar los servicios para veteranos en comunidades rurales. La transparencia contractual se convirtió en un tema de conversación legislativa en el Congreso. No fue ostentoso, no fue de la noche a la mañana, pero sí real. Y una mañana en un pequeño gimnasio en el este, Texas, un adolescente entró con una chaqueta militar remendada. Parecía nervioso. ¿Eres el del video del tribunal?, preguntó. Chuck levantó la vista del tapete. Estaba fregando. Depende, dijo. ¿Ese tipo también fregaba pisos? El chico se rió una vez y luego se detuvo. Solo quería darte las gracias. A mi hermano le aprobaron la cirugía la semana pasada. Dijeron que el sistema cambió. Chuck no sonrió. Solo asintió. Bien, dijo. Ahora ve a estirarte. El chico dejó caer su mochila y caminó hacia los tapetes y Chuck terminó de fregar. Más tarde ese día, apareció una alerta de noticias. Otro funcionario, otra acusación. Pero Chuck no miró su teléfono. Estaba demasiado ocupado enseñando a un chico a mantenerse en pie. Porque a veces la justicia no se parece a un tribunal. Se parece a un hombre que cumple su promesa, un nombre a la vez.